Muy bien, estamos de vuelta en Al Vuelo y como todas las semanas con el bloque que nos ofrece la consultora Vidensa y tengo el gusto de conversar con Paola Bustamante, consultora de Vidensa, además de exministra del MIDI. Paola, ¿cómo estás? Bienvenida. No sé si me escuchas, Paola. Sí, perfecto. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? Vamos a hablar de la situación del Congreso de la República. El Congreso siempre es noticia y muy pocas veces en el último tiempo por lo bueno, pero ahora se ha vivido una situación de crisis que incluso para la situación que ha representado nuestro Congreso desde que se instaló, es sorprendente. Y es este rechazo de la conformación de la Comisión de Ética por la presencia de dos parlamentarios específicamente. Vemos el contexto. El día de ayer el Pleno iba, digamos, a aprobar la conformación de las distintas comisiones a propuesta de los partidos políticos, pero de las 24 comisiones se frenó la conformación de la Comisión de Ética. Lo frenó Eduardo Salguana cuando, me parece, Contino advirtió dentro de la posible conformación de la Comisión de Ética la presencia de dos congresistas que no podían formar parte de esa comisión, que eran Heidi Juárez de Podemos Perú y Juan Carlos Lizarzaburu de Fuerza Popular. La primera, porque está acusada frente a la Comisión de Ética justamente de robasueldos, y el señor Lizarzaburu porque tiene esta denuncia por haber calificado como mantel de chifa a la bandera huífala. ¿Qué te parece todo este episodio que he tratado de resumir y que se presentó ayer en el Congreso, que no deja de sorprendernos? Bueno, en realidad vemos diariamente que el Congreso está cada vez más desprestigiado. Creo que es importante la alerta que se ha dado de que efectivamente por lo menos no tengan el cuidado de que congresistas que están siendo procesados por la comisión no formen parte de ella, porque serían juez y parte. Sin embargo, lamentablemente, Raúl, vemos todos los días, el fin de semana, lo que viene sucediendo, lo que ha pasado con Acción Popular el fin de semana pasado, Sí. lo que ha pasado con la comisión ahora. En realidad pareciese que los propios congresistas no se dan cuenta a quienes están proponiendo. Los propios congresistas, solamente cuando los medios de comunicación o la ciudadanía a través de las redes reacciona, parece que en ese momento recién se ponen a pensar el impacto de las decisiones que están adoptando. Es lamentable lo que viene sucediendo y me parece, lamentablemente, valga la redundancia, que la ciudadanía está tan cansada de que esto pase, que ha procedido a normalizar. Ajá. Porque antes esto era algo que escandalizaba, digamos, merecía el repudio de la ciudadanía y la ciudadanía reaccionaba. Vemos que la ciudadanía ya está cansada de que esto pase todos los días. Es esto que pasa también con la congresista que está viviendo fuera de nuestro país y que ya tiene meses, si no me equivoco, 8 meses viviendo fuera del Perú, comenzó el año y no pasa nada y la bancada la defiende, ¿no? Y dice que bueno, que debería ampliarse la licencia cuando las personas parece que han perdido el norte, los congresistas, de por qué fueron elegidos y cuál es el deber de representación de los ciudadanos que esperamos por quienes hemos votado. Ahora, ¿qué pasa por la cabeza de las autoridades de Podemos Perú que se atreven a postular a Heidi Juárez para formar parte de la Comisión de Ética? Es verdad, está cansada la ciudadanía. Es verdad, esto ocurre todos los días, pero no deja de ser increíble. Es decir, no deja de ser realmente una verdadera burla a la institución y a los ciudadanos peruanos. Pero vemos, Raúl, que la burla no es solo ahora, la burla es permanente. Sí. Cuando se ha tratado de salvar a un congresista violador, ¿no es cierto? Y que si no es porque hay presión de los medios y las redes, el congresista iba a pasar como si no hubiera pasado nada y el dicho de la trabajadora. Acabamos de ver la votación de Acción Popular, que finalmente entra un presidente de comisión y luego se van 8, ¿no? 8 que en principio son mayoría del grupo de 15 y no terminan de poner orden, ¿no? Vemos que además en ese contexto, quien en este momento está dirigiendo la Comisión de Reorganización está vinculado además con el congresista Darwin, que tiene además
ahora la presidencia de la comisión y ahora vemos este tema. Vemos que los partidos políticos, y ahí tú has hecho una mención especial a Podemos, y yo quiero mencionar a Podemos, mencionar a Acción Popular y mencionar a los partidos políticos. ¿Qué está pasando con los partidos políticos? ¿No? No solamente es el congresista que está sentado, es el partido político que lo llevó y el partido político que al parecer no tiene ninguna injerencia, ni fiscalización, ni ascendencia, ni siquiera sus propios comités disciplinarios para sancionar. Cualquier situación se está viendo solamente en el Comité de Ética del Congreso y pareciera que al partido político no le importa. Y eso es algo que es sumamente delicado, Raúl, porque tenemos que seguir poniendo sobre la mesa la agenda de la reforma de los partidos políticos y las reformas políticas que son necesarias, porque de lo contrario vamos a seguir lamentablemente cada 4, cada 5 años con esta misma situación. Por lo tanto, creo que es importante volver a tocar los temas de fondo como la reforma política, que dirijan la mirada de los ciudadanos también a que esa es una responsabilidad de los partidos, de a quién sientan y las decisiones que toman. Bueno, es que más que partidos políticos, estas agrupaciones, esta no es una metáfora, es una metáfora que tomo prestada, funciona como una combi. Básicamente suben los pasajeros que pueden pagar, digamos, el pasaje, y lo que ocurra en los próximos 5 años, pues prácticamente no importa, ¿no? Es decir, eso es lo que se encierra en la lógica de nos quedamos todos. Ahora, de todas formas hay consecuencias, de todas formas pasan cosas, y una de las consecuencias más evidentes de esta composición del Congreso es la profunda fragmentación. Tú has mencionado el caso de Acción Popular, pero no es el único caso. Perú Libre llegó como el partido más votado y ahora es un partido pues muy fragmentado, que se ha repartido entre sus distintas facciones. Así se puede, digamos, hacer política. ¿Para qué sirve un Congreso en estos términos? Bueno, definitivamente no se puede, porque uno de los temas, creo, más importantes es cuando tú decides hacer política partidaria como ciudadano, quieres dar el salto, lo primero, entiendo yo, que es identificar a qué partido te vas a sumar. Y te tienes que identificar con el ideario, con los principios, le gusten o no a la mayoría, tú por lo menos tienes que estar identificado. Sí. Hemos encontrado en la normalización de este proceso que las personas quieren entrar a ser congresistas, no es que quieran entrar a hacer política, quieren entrar a ocupar un puesto público, sea en el legislativo o sea en el ejecutivo. Y para eso necesitan un vehículo, y ese vehículo es la combi, ¿sí? Totalmente de acuerdo con lo que acabas de señalar, es la combi. Y la combi le sirve para subir el que tenga dinero. Sí. Una vez que se sienta y gana la curul, en este caso en el Congreso, como no tiene ideario, no hay ideología, miren, no importa si estamos en contra de la ideología, lo más importante es que tenga por lo menos una visión de cómo quiere sumar al país, ¿sí? Claro. Y podemos discutir esa visión, pero que la tenga, ¿sí? Pero no, van por intereses personales, por intereses empresariales, ¿no? Por tratar de recuperar no solamente lo que invirtieron en campaña, sino tratar de revertir su situación económica previa a asumir la vida partidaria o política. Y eso evidentemente hace que en la práctica no les importa si se salen del partido o no, porque no tienen nada que los vincule. Por lo tanto, volvemos a lo mismo que acabamos de señalar, Raúl. O sea, estas agrupaciones, como bien lo has descrito, no tienen nada en común. Mira, hace algunos años tuve la oportunidad, desde una universidad privada, cuando comenzaba recién el Poder Ejecutivo a transferir recursos para fortalecer capacidades en los potenciales candidatos de los partidos políticos, tuve la oportunidad de formar parte de un equipo de docentes que llegábamos para trabajar con un partido político, digamos, se contrató a la universidad, nosotros éramos docentes, y trabajar todo el tema de fortalecimiento de capacidades. La primera pregunta que les hice es, ¿por qué entraron a este partido? ¿Por qué entraron en política? ¿Y qué es lo que quieren hacer si es que logran ser autoridades locales? Porque era para potenciales candidatos. Para comenzar, no coincidían en nada. Cada uno tenía una mirada diferente. No conocían el ideario del partido. No tenían idea. Si esto se repite en todos los movimientos o partidos, lo que está sucediendo es la consecuencia de todo lo que acabamos de analizar. No hay una visión conjunta y es solamente un vehículo para sentarse en alguna instancia de poder y lograr sus objetivos personales y no el objetivo país, que es para lo que deberíamos entrar en política, es para servir
y para priorizar el bienestar de las personas, y eso está perdido de un tiempo a esta parte. Ahora, Paula, puede ser incluso más peligroso si nos miramos, por ejemplo, en el espejo de Ecuador. Es decir, lo que tenemos en nuestro Congreso efectivamente son intereses mercantiles representados en algunas bancadas, pero también intereses mafiosos, incluso de crimen organizado representado en el Congreso. El narcotráfico está hace tiempo en el Congreso, por ejemplo. Y creo que uno de los temas, mira, cuando escuchaba el discurso de 28 de julio de la presidenta Boluarte, ¿no? Ella manifestaba una serie de proyectos de ley, ¿no? Entre ellos inclusive el combatir el narcotráfico, ¿no? Y la primera imagen que me vino a la cabeza fue, ¿y cómo va a proponer un proyecto de ley, digamos, para hacer mucho más fuerte el combate al narcotráfico, si lo que va a tener ahí son intereses a favor, más bien, de que las cosas continúen? Porque el crimen organizado efectivamente está en el Congreso. Cuando tratamos de mirar los temas de minería ilegal que tanto daño le hacen, ya no te hablo del país, te hablo de las personas, las mujeres, los niños, la trata, ¿no? La prostitución, ya el medio ambiente, el agua, y entramos a una serie de situaciones que no hay nada positivo en ese proceso. Vemos que el Congreso comienza a mirar propuestas de avanzar en torno a la protección y más bien liberar el camino para que la minería ilegal continúe bajo una bandera de no, el Perú no es un país minero, tenemos que tratar de que cada uno pueda sacar lo que puede, pero en realidad es minería ilegal. Entonces, yo creo que lo que ha sucedido en Ecuador el fin de semana pasado, ¿no? Pero también lo que ha sucedido ayer, hay otro político asesinado, y vamos viendo que nos comenzamos a identificar lamentablemente semejanzas, ¿no? Y vemos lo que está pasando en la región. Por lo tanto, son alertas que tenemos que tener en cuenta. Y ahí ciudadanos, medios de comunicación y las propias autoridades tienen que estar alertas, porque una de las cosas que veía de un tiempo a esta parte es que probablemente entrar en política no sea tan sencillo, implica una serie de sacrificios, implica además todo lo que viene cuando vas a ser candidato o candidata, pero ahora las amenazas a los intereses del crimen organizado, del narcotráfico, la minería ilegal, por un candidato pone en riesgo no solo su vida, sino la de su familia. Por lo tanto, cuando sucede eso en nuestros países, los buenos dan marcha atrás. Y por lo tanto, espacios que no se llenan, espacios que no llenan los buenos, los llenan los malos, por decirlo de alguna manera. Y por lo tanto, eso se abre un camino muy peligroso en el Perú, y creo que sí es algo que tenemos que poner sobre la mesa, porque es necesario que cada vez gente honesta, decente, decida entrar a la política, porque de lo contrario lo que vamos a tener es un proceso acelerado de un narcoestado que nadie quiere, pero que tenemos algunos visos ya en nuestro país. Para terminar, Paola, se ha hablado mucho del nefasto impacto económico del gobierno de Pedro Castillo, con su cuoteo, con su corrupción, con su incompetencia, ¿verdad? No queremos que eso se repita en el Perú, pero, digamos, se habla poco relativamente del impacto económico de la actual situación. Es decir, de este Congreso mafioso, mercantilista. Esto se va a registrar tarde o temprano, se está registrando ya en los datos económicos el impacto del momento que tiene nuestro país en términos políticos. Sí, efectivamente, yo creo que hay un análisis muy cortoplacista cuando se señala que definitivamente hoy estamos mejor que antes. Claro, si uno se para hoy, 15 de agosto, estamos mejor que el 5 de diciembre del año pasado. Pero eso no significa que estemos mejor con las expectativas que podríamos haber tenido si nos paramos el año 16, el año 17. Más bien, es un país que cada vez va decayendo en institucionalidad, en competitividad, en ingresos, sumado a la situación medioambiental del país. El niño global va a afectar muchísimo y por lo tanto va a afectar el bolsillo de las personas. Yo creo que sí es importante el que ya sabemos que tuvimos una pandemia y tenemos consecuencias. Ya sabemos que Castillo se fue y nos dejó un legado negativo al país, y es hora de que le exijamos al gobierno, que ha decidido, la presidenta, aun cuando había ofrecido irse antes, ha decidido quedarse al 2026,
Hay un espacio importante que señalan que estamos mejor. Sí, podemos estar mejor, no necesariamente como deberíamos. Sin embargo, creo que el gobierno tendría que mirar efectivamente en esa perspectiva que deberíamos estar mucho mejor y que tendría que prepararse mejor con medidas que permitan efectivamente que las poblaciones más vulnerables que se encuentran en situación de pobreza y ese porcentaje no se incremente. Yo creo que mal hace el gobierno en hacer en zanjar del 8 de diciembre en adelante como si la presidenta no hubiese estado el año y medio previo. Solo si hablamos en términos de la anemia, bueno, ella era ministra de Inclusión Social, todo el año y medio donde se ha disparado la anemia. ¿Qué tanto se hizo? No se puede decir, mire, no estuvimos antes y ahora recién tenemos 8 meses, hay equipos técnicos que están trabajando hoy, que han trabajado con Castillo, que se mantienen porque todavía no se ha cambiado todo, y que además hay decisiones que no son las mejores que se está tomando desde el gobierno. Si bien es cierto, probablemente, nuevamente, podamos estar mejor, hay decisiones buenas que se han adoptado, pero tenemos que evitar que las decisiones malas se sigan generando para mejorar el bienestar y la calidad de vida de los peruanos. Pero sobre todo, Raúl, y con esto cierro, es que creo que lo que le falta al gobierno son metas claras para plantearse anualmente y hacia el 2026. Hay una lluvia de montos de millones de soles para infraestructura, pero creo que no solo es infraestructura, creo que hay una serie de temas en las que se tiene que sentir que el gobierno debe ser más fuerte. El caso de la niña Mila es lamentable lo que ha sucedido y si bien es cierto la ministra se ha pronunciado, pero no hemos visto un gobierno firme, donde la presidenta, respetando los poderes del Estado, haga valer los derechos de los niños y la protección que requieren las niñas como Mila, que lamentablemente son decenas en nuestro país. Por lo tanto, necesitamos como ciudadanos ver un gobierno fuerte, que se para fuerte, respetando otra vez los poderes del Estado y las autonomías, pero eso es lo que se quiere, un liderazgo concreto para poder salir adelante. De acuerdo, Paola Bustamante. Como siempre, un gusto poder conversar contigo, consultora de Evidenza y exministra de Inclusión Social y Desarrollo. Un gusto, que estés muy bien. Igualmente, Raúl. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, hasta pronto. Algunos datos de la conversación con Paola Bustamante. Hay 51 congresistas que renunciaron a sus bancadas desde que se instaló el actual Congreso. Las más golpeadas han sido Perú Libre, que inició con 37 y ahora tiene 12. Acción Popular ha perdido 8 integrantes y Renovación Popular ha tenido 5 bajas. Efectivamente, es una situación muy preocupante la del Congreso y más todavía, como lo conversábamos hace un momento, si nos miramos en el espejo de Ecuador. Un país pacífico, un país tranquilo hasta hace unos años, que ahora es pasto del crimen organizado y de las mafias y donde se hace política a balazos. Ojalá que eso no llegue a nuestro país y ojalá, por supuesto, que se revierta en Ecuador.